Disciplina y hábitos, la transformación silenciosa. Bloque 1. La disciplina malentendida. La palabra disciplina suele generar rechazo. Para muchas personas está asociada al castigo, a la rigidez, al sacrificio extremo o a una exigencia constante que termina agotando. Y no es casual, durante mucho tiempo se nos enseñó la disciplina como una forma de dureza hacia uno mismo y no como una forma de autocuidado. Pero la disciplina real no tiene que ver con violencia interna, tiene que ver con estructura. Y la estructura no limita, sostiene. La disciplina no es hacer más cosas, es hacer las cosas esenciales de manera constante. No es exigirte cuando no podés más, es evitar llegar a ese punto. No es imponerte una vida que no va con vos, sino crear un marco que te permita funcionar mejor en la vida que sí querés habitar. Muchas personas dicen, no soy disciplinada, cuando en realidad lo que rechazan no es la disciplina, sino la versión distorsionada que conocieron. Esa que no escucha el cuerpo, que invalida los ritmos propios, que se apoya en la culpa y no en la conciencia. Por eso es importante hacer esta distinción clara desde el comienzo. La disciplina no es lo opuesto al disfrute, es lo que lo hace posible a largo plazo. Y sin ella, todo queda librado del estado de ánimo. El estado de ánimo es inestable, cambia según el cansancio, las energías, el contexto, el estrés, las emociones del día. Si solo actúas cuando tenés ganas, vivís reaccionando, no eligiendo. La disciplina empieza cuando dejas de preguntarte todo el tiempo, ¿tengo ganas? Y empezás a preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Y acá aparece algo clave. La disciplina no se nota en los momentos épicos, se construye en los momentos ordinarios, en los días comunes, en lo que haces cuando nadie te mira y cuando no hay recompensa inmediata. Por eso no es una cuestión de fuerza de voluntad, porque la voluntad se agota. La disciplina, en cambio, se apoya en decisiones previas, decisiones que tomás cuando estás lúcida para sostenerte, cuando no lo estés tanto. No es dureza, sino que es respeto por vos misma. Es decirte, no voy a abandonarme solo porque hoy esté cansada. Es elegir lo que te hace bien incluso cuando no genera placer inmediato. Y es importante también recordar que esto no es igual para todas las personas. No hay una única forma correcta de ser disciplinada, porque esto se adapta al cuerpo, a la energía, al momento vital. Y antes de hablar de esto, también hay que limpiar una idea. La disciplina no es castigo, es compromiso sostenido con tu bienestar futuro. Es un compromiso silencioso, repetido día tras día. Y eso es lo que termina cambiándolo todo. Bloque 2. Voluntad versus compromiso. Hay una confusión muy común cuando hablamos de hábitos y disciplina. Creer que todo depende de la voluntad. Y la voluntad está sobrevalorada, no porque no sirva, sino porque es inestable. Como decíamos antes, depende del humor, del cansancio, etc. Y hay días en los que aparece con fuerza y otros en los que directamente no está. Y si toda tu vida depende de si hoy tienes ganas o no, vivís a merced de estados internos que cambian todo el tiempo. El compromiso, en cambio, es otra cosa. El compromiso no pregunta tanto, decide antes. Cuando hay compromiso con uno mismo, la pregunta deja de ser «tengo ganas» y pasa a ser «esto forma parte del acuerdo que hice conmigo mismo». La disciplina no se sostiene con entusiasmo, se sostiene con acuerdos internos claros. Acuerdos que no se renegocian todos los días. Esto es clave porque muchas personas creen que les falta fuerza de voluntad, cuando en realidad lo que les falta es estructura. Un marco mínimo que reduzca la cantidad de decisiones diarias. Cada vez que tenés que decidir de nuevo si vas a hacer algo o no, gastás energía mental. Te drenás. La mente, cuando se cansa, elige lo conocido, no lo que te hace crecer. Por eso el compromiso funciona mejor que la voluntad. Porque simplifica. Porque ya está decidido. No es ver si hoy entreno. Es entreno porque eso es parte de mi autocuidado. No es ver si hoy descanso bien. Es mi descanso es prioridad y no un premio. Eso no tiene nada que ver con rigidez, tiene que ver con un autocuidado estratégico. Cuando hay compromiso, dejas de vivir en una negociación constante con vos mismo. Y esa negociación interna es agotadora. Consume más energía que la acción misma. El compromiso también te saca del autoengaño, porque cuando no hay compromiso, siempre hay una excusa razonable. Las excusas razonables son las más peligrosas porque parecen verdad.
Comprometerte con vos no significa no flexibilizar nunca, significa saber cuándo estás adaptando y cuándo estás evitando. Y la disciplina nace cuando dejas de prometerte cosas que no sostenés y empezás a elegir pocas acciones, pero sostenibles. Acciones que no dependen de tu estado emocional del día, sino de la vida que querés construir a mediano y largo plazo. El compromiso silencioso no se anuncia, no se muestra, no se dramatiza. Se practica. Y es justamente ese compromiso silencioso el que con el tiempo empieza a generar confianza interna. Confianza en vos, en tus procesos, en tu palabra, en tu capacidad de sostenerte. Sin esa confianza ningún hábito dura. Con esa confianza incluso lo difícil se vuelve posible. Bloque 3. Neuroplasticidad. ¿Cómo cambia realmente el cerebro? Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro era rígido, que una vez formado ya no cambiaba. Hoy la neurociencia demuestra exactamente lo contrario. El cerebro es adaptable, moldeable durante toda la vida. Pero hay algo importante que suele omitirse cuando se habla de neuroplasticidad. El cerebro no cambia por intención, cambia por repetición. No le importa lo que entendiste ni lo convencida que estés de que esta vez sí. El cerebro responde a lo que haces una y otra vez, a lo que repetís cuando estás cansado, a lo que elegís incluso cuando nadie te ve. Cada hábito crea un circuito neuronal, cada repetición refuerza ese circuito, y cada vez que volvés al hábito anterior, ese circuito viejo se reactiva con facilidad porque ya está consolidado. Por eso cambiar cuesta, no porque seas débil, sino porque estás intentando desarmar caminos neuronales que llevan años de uso. La mente ama lo familiar, no lo sano, no lo conveniente, lo familiar. Y esto muchas veces es el desorden, la procrastinación, el descuido, la autoexigencia extrema o la postergación. Aunque duela, el cerebro lo reconoce como territorio conocido. La disciplina es el proceso por el cual empezás a repetir conductas nuevas el tiempo suficiente como para que el cerebro las registre como seguras. Y eso no sucede de un día para el otro. La neuroplasticidad necesita 3 cosas fundamentales: repetición, tiempo y un mínimo de sensación de seguridad. Cuando te apurás, cuando te exigís resultados rápidos, cuando te castigás por no lograrlo ya, lo que haces es activar estrés. Y el estrés bloquea el aprendizaje. Por eso la disciplina no puede estar basada en violencia interna. Un cerebro bajo amenaza no aprende, sobrevive. Y cuando sobrevive, vuelve a lo conocido. Cambiar hábitos implica tolerar la incomodidad inicial sin abandonarte. Aceptar que durante un tiempo lo nuevo se va a sentir artificial, forzado e incómodo. Eso no significa que esté mal, significa que el cerebro todavía está aprendiendo. La constancia es lo que convierte lo incómodo en automático. Lo que hoy requiere esfuerzo, mañana se vuelve neutro y con el tiempo incluso placentero. Por eso todo cambio real es más lento de lo que la mente quisiera, pero también es mucho más sólido. La disciplina es el lenguaje con el que le decís a tu cerebro, esto importa, repetilo, y con el tiempo el cerebro responde, no porque lo entendiste, sino porque lo hiciste. Bloque 4. Epigenética. No todo está escrito. Cuando hablamos de hábitos y disciplina, muchas personas sienten que están luchando contra algo más grande que ellas, como si hubiera una historia previa, un peso heredado, una inercia difícil de romper. Y en parte es cierto. La epigenética vino a confirmar algo que intuitivamente ya sabíamos. No heredamos solo genes, heredamos formas de responder al mundo. Heredamos cómo se vivió el estrés, la escasez, el esfuerzo, el descanso, el placer. Heredamos climas emocionales y estrategias de supervivencia. Pero lo importante y liberador es esto. Los genes no son un destino cerrado. Son potenciales que se activan o se silencian según el entorno y los hábitos. Dormir poco, vivir acelerados, comer mal, sostener estrés crónico, no solo nos cansa, activa programas biológicos de supervivencia. Y el cuerpo interpreta que no es momento de expandirse, sino de resistir. En cambio, cuando empezás a sostener hábitos más reguladores, mejor descanso, alimentación más consciente, movimiento, pausas reales, no solo cambia cómo te sentís, sino cómo se expresan tus genes. Esto es clave para entender por qué la disciplina no es solo mental. Es corporal, es biológica, es una forma de decirle al cuerpo, ya no estamos en peligro constante. Y cuando el cuerpo deja de sentir amenaza, aparece otra energía, más claridad, más foco, más capacidad de sostener procesos largos. Muchas veces creemos que no avanzamos porque somos así.
cuando en realidad estamos funcionando bajo programas heredados que nunca fueron cuestionados. La disciplina consciente empieza cuando dejas de pelearte con eso y empezás a crear un entorno interno distinto. No se trata de negar la historia, se trata de no vivir prisionera de ella. Cada hábito sostenido es un mensaje biológico. Cada elección repetida le dice al cuerpo qué tipo de vida estás construyendo. La epigenética nos recuerda algo fundamental. No todo está escrito, pero sí requiere participación activa. Esa participación no es grandilocuente, es silenciosa, diaria, constante. Ahí es donde la disciplina deja de ser una imposición y se vuelve una forma profunda de autocuidado evolutivo. Bloque 5. Sistema nervioso y autosabotaje. Muchas veces creemos que nos autosaboteamos porque somos contradictorios, porque no queremos lo suficiente o porque algo en nosotros no funciona. Pero en muchísimos casos lo que hay no es falta de carácter, sino es un sistema nervioso desregulado. Un sistema nervioso que vive en alerta constante no está diseñado para sostener hábitos a largo plazo. Está diseñado para sobrevivir, para buscar alivio rápido, para escapar del malestar inmediato. Cuando el cuerpo percibe amenaza, estrés crónico, exigencia excesiva, falta de descanso, sobreestimulación, activa respuestas automáticas: procrastinación, evitación, búsqueda de placer inmediato, abandono de lo que requiere esfuerzo sostenido. Y esto no es un defecto moral, es fisiología. El problema aparece cuando interpretamos esa respuesta como soy débil o no tengo disciplina y entramos en una capa extra de culpa. Y ahí el autosabotaje se profundiza porque el cuerpo no solo está estresado, sino que también está siendo atacado internamente. La disciplina real no empieza exigiéndole más a un sistema colapsado, empieza regulándolo. Dormir mejor, bajar el nivel de estímulos, ordenar horarios, respirar más lento, comer con más conciencia. Todo eso no es accesorio, es la base sobre la cual cualquier hábito puede sostenerse. Un sistema nervioso regulado puede tolerar incomodidad, puede sostener frustración, puede esperar recompensas a largo plazo. Uno desregulado necesita alivio inmediato, por eso salta de hábito en hábito, de intención en intención, sin continuidad. Cuando entendés esto, cambia la forma en la que te tratás. Dejas de castigarte y empezás a preguntarte: ¿qué necesita mi cuerpo para sentirse seguro y poder sostener lo que quiero construir? La disciplina sin regulación se vuelve violencia. La regulación sin disciplina se vuelve estancamiento. Las dos cosas tienen que ir juntas. Por eso muchas veces la transformación no empieza haciendo más, sino bajando un cambio, ordenando el terreno interno, creando un mínimo de estabilidad. Desde ahí el autosabotaje deja de ser un enemigo y se vuelve una señal clara. Algo en tu sistema está pidiendo ajuste, no castigo. Y cuando empezás a escuchar eso, la disciplina deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como un acompañamiento consciente hacia una versión más estable de vos. Bloque 6. Identidad y cambio real. Uno de los errores más grandes cuando intentamos cambiar hábitos es pensar que el problema está solo en la conducta, que si logramos hacerlo durante un tiempo todo se acomoda. Pero el verdadero cambio no ocurre en la acción, ocurre en la identidad. La mayoría de las personas intenta sostener hábitos nuevos desde una identidad vieja. Quieren cuidarse, pero todavía se piensa como alguien que no puede sostener nada. Quiere ser constante, pero sigue diciéndose internamente que es inestable. Quiere prosperar, pero se percibe como alguien que siempre está empezando desde cero. Eso genera una fricción enorme. El cerebro no solo aprende hábitos, también aprende quién cree que sos. Y cuando hay una incoherencia entre lo que haces y la imagen interna que tenés de vos, aparece la incomodidad, la duda, el sabotaje. Por eso muchas personas abandonan justo cuando empiezan a hacerlo bien. No porque no puedan, sino porque la nueva versión todavía no se siente propia. Todavía no hay una identidad interna que la sostenga. Ahí aparece lo que muchas veces se nombra como síndrome del impostor, pero visto desde este lugar. No es inseguridad, es desajuste identitario. Estás actuando desde un lugar que tu mente todavía no reconoce como hogar. La disciplina cumple un rol fundamental en este punto. Sostiene las acciones el tiempo suficiente como para que la identidad se actualice. No te convence con palabras, te demuestra con hechos repetidos que sos capaz. Cada vez que cumplís un compromiso con vos mismo, aunque sea pequeño, se refuerza una nueva narrativa interna. Soy alguien que sostiene, soy alguien que cumple, soy alguien que no se abandona. Eso no se construye en grandes gestos, se construye en lo cotidiano, en lo silencioso, en lo que nadie aplaude. La identidad no cambia por inspiración, cambia por evidencia acumulada.
Y acá hay algo importante. Durante un tiempo, esa nueva identidad se siente falsa, incómoda, forzada, como si estuvieras actuando un papel que todavía no te pertenece del todo. Y es normal, es parte del proceso. Abandonar en ese punto es volver a la identidad vieja, porque es conocida, no porque sea mejor. La disciplina te pide quedarte un poco más, no para castigarte, sino para darle tiempo al cerebro a reorganizarse. Cambiar hábitos es cambiar de versión, y cambiar de versión siempre implica un periodo de transición donde nada termina de encajar del todo. Si entendés esto, dejás de interpretar la incomodidad como señal de error y empezás a verla como señal de crecimiento real. La disciplina no te transforma de un día para el otro, te acompaña mientras dejas de ser quien fuiste y empezás a habitar paso a paso quien estás eligiendo ser. Bloque 7. Miedo al éxito y al estar bien. Se habla mucho del miedo al fracaso, pero poco del miedo al éxito. Y sin embargo, para muchas personas, el verdadero bloqueo aparece cuando las cosas empiezan a salir bien. Fracasar duele, pero es conocido. Estar mal, cansada, en carencia, luchando todo el tiempo puede volverse una zona de confort. Una zona incómoda, sí, pero predecible. Sabes quién sos ahí, sabes cómo moverte, sabes qué esperar. El éxito, en cambio, exige algo distinto. Exige sostener, ordenar, responsabilizarte por lo que sí funciona. Ya no alcanza con intentarlo. Hay que evitar el resultado. Y eso implica un cambio real. Cuando empezás a estar mejor aparecen preguntas silenciosas. ¿Y ahora qué? ¿Voy a poder sostener esto? ¿Qué pasa si lo pierdo? ¿Qué esperan de mí si me va bien? Para muchas personas estar bien genera más ansiedad que estar mal, porque el bienestar también trae exposición, coherencia y continuidad. Ya no hay excusas fáciles, ya no hay a quien culpar. Por eso a veces justo cuando la disciplina empieza a dar frutos, aparece el abandono. No como un acto consciente, sino como una serie de pequeñas decisiones que te devuelven a lo conocido. Llegar tarde, relajarte solo por hoy, postergar sin motivo claro, volver a hábitos que sabes que no te hacen bien, no porque no quieras estar mejor, sino porque estar mejor implica dejar de sostener la identidad del esfuerzo constante y el sacrificio eterno. Hay personas que aprendieron a definirse por lo que soportan, no por lo que disfrutan, por lo que aguantan, no por lo que expanden, y cuando el dolor deja de ser el eje, se sienten desorientadas. La disciplina en este punto cumple una función clave. Te enseña a quedarte también en lo bueno, a no escapar cuando la vida se ordena y a permitirte estar bien sin sabotearlo. Estar bien no te vuelve menos profundo, no te vuelve superficial ni tampoco egoísta, te vuelve disponible para vivir con más presencia. Pero para eso hay que animarse a soltar el drama como identidad, soltar la lucha constante como única forma de valía, aceptar que no todo tiene que doler para ser real. Y la disciplina te sostiene en ese tránsito, no para exigirte más, sino para ayudarte a no volver atrás por miedo a crecer. Bloque 8. Lealtad al clan y zona de confort del dolor. Hay algo que nunca se nombra cuando hablamos de disciplina, hábitos y crecimiento personal, y es el peso de la lealtad inconsciente. No es una lealtad racional, sino una lealtad profunda, emocional y corporal que se activa incluso cuando creemos que ya entendimos todo. Muchas veces no sostenemos hábitos, no avanzamos o abandonamos procesos no porque no sepamos qué hacer, sino porque hacerlo nos saca del lugar conocido dentro del sistema al que pertenecemos. El clan, la familia, la cultura, el entorno donde crecimos no solo transmite valores explícitos, transmite mandatos silenciosos. Cómo se vive el esfuerzo, qué se considera éxito, qué se juzga como egoísmo, cuánto está permitido estar bien. Si en ese sistema el sacrificio fue una virtud, descansar genera culpa. Si la carencia fue una norma, la abundancia genera vergüenza. Si el dolor fue el lenguaje común, el bienestar se siente extraño, incluso amenazante. Por eso muchas personas cuando empiezan a cuidarse, a ordenarse, a mejorar hábitos, a ganar más claridad o estabilidad, sienten una incomodidad difícil de explicar. No es solo el cambio en sí, es la sensación de estar saliendo del lugar asignado. El cuerpo registra eso como un riesgo vincular, porque durante mucho tiempo pertenecer fue sinónimo de sobrevivir, y el sistema nervioso prioriza la pertenencia antes que la realización personal. Ahí aparece lo que llamamos zona de confort del dolor. Un lugar incómodo, sí, pero conocido. Un lugar donde el sufrimiento es predecible, donde ya sabes quién sos, cómo te mueves, qué esperar de vos y de los demás. Salir de esa zona no es solo cambiar hábitos, es cuestionar una identidad heredada,
es permitirte vivir distinto a quienes vinieron antes. Y eso, aunque no se diga, duele. Y muchas veces la indisciplina no es pereza, es fidelidad. Fidelidad a una narrativa donde ser fuerte era aguantar, donde cuidarte era secundario, donde prosperar implicaba creerse más, donde el descanso era visto como debilidad. La disciplina en este nivel deja de ser una cuestión individual y se vuelve un acto profundamente simbólico. Sostener un hábito nuevo es decir, puedo honrar mi historia sin repetirla, puedo amar a mi clan sin quedarme atrapada en sus límites, puedo elegir una vida más amable sin traicionar a nadie. Pero para eso hay que atravesar la culpa por estar mejor, por elegir distinto, por no sufrir como antes. Y esa culpa no se elimina con lógica, se atraviesa con constancia. La disciplina cumple un rol fundamental acá, te sostiene cuando emocionalmente querés volver atrás. Cuando aparece la tentación de abandonar, de desordenarte, de volver a lo conocido solo para aliviar esa tensión interna. Porque el crecimiento real no siempre se siente expansivo al principio, muchas veces se siente solitario, extraño, desubicado. El bienestar, cuando nunca fue habitual, necesita tiempo para sentirse seguro. Por eso abandonar hábitos nuevos suele venir acompañado de una falsa sensación de alivio. Volver a lo conocido calma momentáneamente, pero perpetúa el ciclo. La disciplina no te empuja a ir más rápido, te ayuda a quedarte en el lugar nuevo el tiempo suficiente como para que deje de sentirse ajeno. Y no se trata de rechazar al clan, se trata de evolucionarlo a través de vos. Cada hábito que sostenés, cada límite que respetás, cada elección que te ordena es una forma silenciosa de decir, acá, en este cuerpo y en esta vida, algo distinto es posible. Y eso, aunque no siempre sea cómodo, es profundamente liberador. Bloque 9. Abundancia, prioridades y disciplina real. Hablar de disciplina también implica hablar de prioridades y este punto suele incomodar más de lo que parece. Porque no se trata de lo que decimos que queremos, sino de lo que sostenemos con acciones repetidas. Muchas personas sienten que no avanzan por falta de recursos, como decir no tengo plata, no tengo tiempo, no tengo energía. Pero cuando miramos con más honestidad aparecen otras cosas. Los recursos existen, lo que no siempre está claro es la dirección. La disciplina pone luz allí, no para juzgarte, sino para ordenarte. Por ejemplo, hay quienes dicen que no pueden invertir en su bienestar físico, mental o emocional, pero no cuestionan gastos automáticos que alivian momentáneamente el malestar, como salidas impulsivas, alcohol, compras innecesarias, distracciones constantes. No porque sean malas decisiones, sino porque el sistema nervioso busca alivio rápido. Eso no es falta de dinero, sino que es una mente entrenada en gratificación inmediata. La disciplina introduce una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Esto que elijo ahora me acerca o me aleja de la vida que quiero sostener? Y esa pregunta no siempre tiene una respuesta agradable, porque muchas veces nos damos cuenta de que estamos financiando nuestra propia postergación. Elegir hábitos disciplinados no es negarte el disfrute, es cambiar el tipo de disfrute, es pasar del placer inmediato al bienestar sostenido, de la descarga rápida a la satisfacción profunda. Eso requiere tolerar cierta incomodidad inicial, porque al principio el cuerpo extraña lo que anestesia, no lo que ordena. Y la mente protesta cuando deja de recibir estímulos fáciles. En este punto también aparece algo muy sutil, la culpa por estar mejor que otros. A veces no es que no querés prosperar, es que te incomoda hacerlo en un entorno donde otros siguen estancados. Te incomoda tener más energías, más orden, más claridad, más recursos. Porque aparece la comparación, el miedo a ser juzgada, la idea de no creerse más. Entonces inconscientemente te achicás, relajás hábitos, bajás el nivel, volvés a un punto más entre comillas, aceptable para el entorno. Y la disciplina también es sostenerte frente a esa incomodidad social silenciosa. Es entender que cuidarte, ordenarte y prosperar no te separa del mundo, te vuelve más disponible para él. Y la abundancia no es solo dinero, es tiempo, energía, claridad mental, capacidad de elegir, y todo eso se construye con decisiones pequeñas, repetidas y coherentes. No hay abundancia sin disciplina, porque sin disciplina todo se fuga. Se fuga el tiempo, la energía, el dinero, el foco. Y repito, la disciplina no te vuelve rígido, te vuelve direccional, te permite dejar de reaccionar y empezar a elegir, te saca del no puedo automático y te lleva al esto elijo sostener. Y algo importante para cerrar este bloque es que la disciplina no te pide que seas perfecto, te pide que seas honesto, honesto con tus prioridades reales, con lo que estás dispuesto a sostener, con el costo de seguir como estás. Porque en algún momento no elegir también es una elección.
Y la disciplina aparece cuando decidís que tu bienestar a largo plazo vale más que el alivio momentáneo. Bloque 10. Disciplina personal, presencia y coherencia interna. Después de hablar de hábitos, biología, lealtades, miedo al crecimiento y prioridades reales, hay algo fundamental que no se puede pasar por alto. La disciplina no es una receta universal. Uno de los errores más comunes en el mundo del desarrollo personal es convertir la disciplina en un molde rígido. Rutinas copiadas, horarios impuestos, hábitos ajenos tomados como una verdad absoluta. Como si existir de una sola manera garantizara resultados. Y no. La disciplina que transforma no es la que imitas, es la que encarna coherencia con tu cuerpo, tu energía y tu momento vital. A algunas personas les sirve levantarse muy temprano, entrenar fuerte y sostener estructuras muy estrictas. A otras, eso las lleva directo a la desregulación, al agotamiento y al abandono. No porque sean menos disciplinadas, sino porque su sistema nervioso, su historia y su contexto necesitan otro ritmo. La disciplina real no nace de imponerte algo desde afuera, nace de escucharte con honestidad, escuchar tu cuerpo, cuándo necesita empuje y cuándo necesita una pausa, escuchar la mente, cuándo está evitando y cuándo está saturada, escuchar la intuición, esa que no grita, sino que insiste. Por eso la disciplina verdadera no es autoritaria, es presente. Acá entra algo clave que muchas veces se subestima, la presencia consciente. Si no estás presente, no hay hábito que se sostenga, porque sin presencia todo se vuelve automático, reactivo e impulsivo. Estar presente no es una idea espiritual abstracta, es una práctica concreta, hacer una sola cosa a la vez, no vivir adelantada al futuro ni rumiando el pasado, registrar lo que pasa en el cuerpo mientras actúas. Como plantea Edgar Tolle, gran parte del sufrimiento humano viene de vivir fuera del ahora. Y lo mismo pasa con la indisciplina. Cuando estás desconcentrada del presente buscas alivio, escape o distracción. La disciplina necesita presencia porque necesita conciencia en la acción. No se trata solo de cumplir, sino de evitar lo que estás haciendo, de registrar cómo te impacta, te ordena y te desregula. Ahí está la coherencia entre lo que decís que querés y lo que haces, entre tu discurso interno y tus acciones diarias, entre tu cuerpo y tus decisiones. La disciplina sin coherencia se vuelve una performance, algo que se hace para cumplir, para demostrar, para encajar, y eso tarde o temprano se cae. En cambio, cuando la disciplina nace de la coherencia, se vuelve sostenible, porque deja de sentirse como una obligación y empieza a sentirse como una forma de autocuidado. No necesitas hacer todo perfecto, necesitas hacer lo que elegís de manera alineada. Y esto implica aceptar que los hábitos pueden cambiar con el tiempo, que lo que hoy te ordena mañana tal vez necesita ajustarse, que disciplina no es rigidez, es adaptación consciente, y la disciplina personal no te encierra, te ordena por dentro. Te da un eje al cual volver cuando hay ruido, cansancio o confusión. Te permite sostenerte sin violencia interna y sobre todo te enseña algo fundamental. Podés confiar en vos. Cuando hay presencia y coherencia, la disciplina deja de ser una lucha. Se convierte en una base sólida desde la cual vivir, crecer y elegir con más claridad. Reflexión final. La disciplina como acto de dignidad personal. Después de recorrer todo esto, hay algo que vale la pena dejar bien en claro. La disciplina no es una herramienta para exigirte más, es una forma de abandonarte menos. No se trata de convertirte en alguien rígida, productiva y perfecta. Se trata de dejar de traicionarte en lo pequeño, de dejar de posponer tu bienestar como si fuera negociable. Dejar de esperar a sentirte listo para empezar a cuidarte. La disciplina no aparece cuando todo está ordenado, aparece cuando elegís sostenerte incluso en el desorden, incluso cuando no tenés ganas, incluso cuando el resultado todavía no se ve. No es una cuestión de fuerza de voluntad, es una cuestión de identidad, de coherencia y de respeto por tu propia vida. Cada hábito que sostenés, cada límite que respetás, cada decisión que tomás pensando en el largo plazo, le enseña a tu cuerpo y a tu mente algo fundamental. Podés confiar en vos. Y esa confianza interna es mucho más valiosa que cualquier motivación pasajera. Todo lo que transforma de verdad lleva tiempo, incomoda, te obliga a soltar versiones viejas de vos misma, te enfrenta a miedos que preferirías evitar, pero también te devuelve algo que no se compra ni se improvisa: estabilidad interna, claridad, dignidad personal. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Pero cuando aprendes a sostenerte, dejas de depender del caos, del impulso a la excusa del momento, dejas de vivir reaccionando y empezás a vivir eligiendo. Gracias por quedarte hasta el final, por tomarte el tiempo de escuchar, reflexionar y cuestionarte.
Si sentís que este episodio resonó con tu proceso, en mi Instagram, @akashika_amy, comparto las terapias que realizo, todas a distancia, y más contenido para acompañar procesos de transformación profunda y consciente. Recordar, no es disciplina para ser más dura, sino que es disciplina para ser fiel a vos misma. Abrazo, acá llegó.